crisis esconde una estafa que creo que va a quedar meridianamente clara cuando lleguemos a tener la misma renta por habitante que había en 2007. El Fondo Monetario Internacional dice que en 2018 tendremos la misma renta por habitante que teníamos en 2007. Estadísticamente seremos exactamente igual de ricos, pero entonces tendremos menos derechos laborales, menos pensiones, nos jubilaremos más tarde, se habrá socavado profundamente la sanidad pública, la educación pública, ha desaparecido prácticamente la atención pública a las personas dependientes. Quiero decir, estamos viviendo pues el utilizar la crisis para hacer un proceso de constituyente, para cargarse los derechos sociales de la Constitución, romper el pacto constitucional, la parte que servía a la ciudadanía, y eso es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, la crisis no solamente es el bache económico que empieza y acaba en un determinado momento. La crisis es una estafa en la medida en que ha sido aprovechada por el bipartidismo y por los poderes económicos y por la Unión Europea para hacer un nuevo contrato social a la baja que quiere condenar a nuestras hijas y a nuestros hijos a vivir peor de lo que nosotros hemos vivido en un país que será más rico. Eso es lo que hay que entender. Y por lo tanto, para la ciudadanía es un reto acabar con el bipartidismo y construir alternativas que provengan de la gente, representen los intereses de la gente y no estén interferidas por el poder del dinero. Bueno, Izquierda Unida lo primero que quiere plantear en relación a las elecciones europeas y hacia lo que vamos en Europa es que para Canarias lo más importante no es lo específico de Canarias, que también es importante obviamente, sino lo general para todo el mundo. La Unión Europea en este momento está sirviendo de coartada para desmantelar los derechos sociales y para construir una economía al servicio de los sectores más adinerados y en detrimento de las mayorías sociales, ¿no? Entonces nosotros lo primero que queremos es denunciar que esta Unión Europea antisocial se ha construido con el apoyo del Partido Popular y del PSOE, de una manera muy clara. Es decir, ahora mismo hay un Banco Central Europeo que no le presta a los estados, que le presta a la banca privada para que especule contra los estados, y en España estamos pagando en intereses de la deuda más que lo que se le paga a todos los empleados públicos. Nos está costando una cantidad de dinero que es insostenible. Nosotros queremos plantear que ese Banco Central independiente, que los criterios de Maastricht que apoyaron al PP y el PSOE y que nosotros denunciamos en su momento, todo eso nos está pasando una factura ahora. Y estamos denunciando también que el PP y el PSOE han apoyado cuestiones como el semestre europeo, que hace que ahora los presupuestos generales del Estado vayan primero a la Comisión Europea y luego al Parlamento. Somos un país intervenido, se está vaciando de contenido de la democracia. La Unión Europea es un espacio en donde hay 28 espacios laborales, 28 niveles salariales compitiendo unos contra otros a la baja, 28 espacios fiscales compitiendo a la baja y dejando sin base fiscal el estado del bienestar, y nosotros planteamos que todo eso hay que revertirlo, que ese legado del PP, del PSOE, de Coalición Canaria y de las derechas nacionalistas hay que revertirlo, y que Europa tiene que tener presupuesto, no un 1% del Producto Bruto, Europa tiene que tener unos mínimos fiscales, unos mínimos salariales, Europa tiene que democratizarse, hay que revertir Maastricht, hay que revertir el Tratado de Lisboa, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Todas esas medidas son medidas que las que nos han aplicado desmantelan el estado del bienestar, y nosotros decimos que hay que nadar en sentido contrario y que además hay que hacerlo, porque la gente que se va a la abstención, la gente que no participa, lo que está haciendo es permitir que las políticas que están hundiendo nuestro porvenir y nuestro presente sigan adelante con más fuerza. A esto hay que responderle, y las elecciones europeas son una oportunidad de ore para meter en el Parlamento a formaciones como Izquierda Unida, que por otra parte estamos dentro de una alianza de las izquierdas europeas. Vamos con Syriza en Grecia, vamos con Die Linke en Alemania, vamos con otras izquierdas europeas para acrecentar el grupo unitario de la izquierda en Europa. Es decir, vamos a hacer una estrategia con otras izquierdas de Europa. Bueno, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, el número de eurodiputados asignados a España se ha reducido, con lo cual con los mismos votos se sacarían menos eurodiputados. Eso por una parte. Por otra parte, entre los 90 y la primera mitad, algo más de la primera mitad de la primera década del siglo XXI, el bipartidismo se afianzó de una manera muy potente en España, entre otras cosas porque la ley electoral les regalaba 35 escaños de media en cada convocatoria electoral, a nosotros nos lo quitaba, y eso provocaba el voto útil de la gente progresista contra el PP, en detrimento de Izquierda Unida, ¿no? Yo recuerdo una encuesta que publicó el Diario Público después de las elecciones de 2008, en las que alrededor de lo que habrían sido 500.000 votantes decían que su preferencia era Izquierda Unida, pero que preferían, para ellos lo más importante era frenar a Rajoy. Entonces,
Y claro, de 2008 no, perdón, 2004. Es decir, la gente a veces vota más contra lo que teme que a favor de lo que desea. Las leyes electorales que benefician a los partidos grandes provocan el voto útil contra los partidos pequeños. Entonces nosotros hemos sido víctimas de eso. ¿Qué está ocurriendo? Que nosotros hemos mantenido entre tanto una estrategia coherente, un discurso coherente, una práctica coherente en las instituciones en las que hemos participado, y ahora hemos acumulado ese capital. Y cuando la gente se ha sentido frustrada y engañada por el bipartidismo, cuando la gente está viendo que esa política nos ha llevado a una crisis tan tremenda como la que estamos viviendo, pues creo que la credibilidad de Izquierda Unida al final es la que ha aflorado. E Izquierda Unida se ha convertido en el gran referente de la gente progresista de este país, de la gente que quiere cambios. Quiero decir, no es que Izquierda Unida no funcionara. Yo creo que básicamente nos apagaban las leyes electorales, nos apagaba el aparato mediático, o para ponerlo a la pequeña escala nuestra. Yo fui candidato al Cabildo en las elecciones de 2011 y se hizo un estudio que se publicó en los medios de comunicación sobre la cobertura que le dieron los medios de comunicación a los candidatos al Cabildo de los distintos partidos. La cobertura que yo recibí fue el 0,8% de la cobertura dada a candidatos al Cabildo y obtuve el 4,75% del voto. Sin embargo, si miramos a los candidatos del PP, del PSOE y de Coalición Canaria, veríamos que todos ellos tuvieron un porcentaje de cobertura informativa superior al porcentaje de votos que luego obtuvieron, con lo cual para mí la conclusión no es que nuestro mensaje no llegue, sino que nuestro mensaje no se emite, que son dos cosas muy distintas. Yo creo que tenemos un eurodiputado y se han hecho decenas de iniciativas ya en esta legislatura, a pesar del pequeño tamaño de nuestra representación. Se han hecho una cantidad de iniciativas específicas sobre Canarias, Granadilla, muchas sobre las prospecciones, sobre temas de algunos municipios, etcétera, que con esa pequeña representación, nuestra representación va a ser clarísimamente, bueno, se va a multiplicar en porcentaje de votos, en cantidad de eurodiputados, eso está fuera de discusión, lo detectan todas las encuestas, y por lo tanto vamos a tener una representación mucho más potente que nos va a permitir llevar a los asuntos de Canarias con mucha más intensidad, con mucha más frecuencia y con mucha más profundidad, ¿no? Y con más peso. Y luego en la lista nuestra al Parlamento hay una compañera canaria que va en primer lugar, que se llama Elvira Hernández, que precisamente ha estado trabajando estos años en la oficina de Billy Meyer en Bruselas y conoce pues la institución bastante bien. Y luego un periodista lanzaroteño que se llama Jaime Puig. Y luego va una persona que es un rostro conocido en Gran Canaria de la lucha contra los desahucios, que es Isabel Saavedra, que ha sido portavoz de Stop Desahucios durante una larga temporada. Entonces yo creo que la aportación canaria a la lista electoral de Izquierda Unida para las europeas es una aportación bastante importante y de bastante calidad política y humana. Nosotros pensamos que la sentencia hay que cumplirla, evidentemente, y de hecho pensamos que hay que ir incluso más allá de lo que dice la sentencia. No solamente se trata de que los responsables de esa ilegalidad paguen lo que le ha costado a las arcas públicas de Santa Cruz de Tenerife, lo que le costaría el derribo, sino, por ejemplo, el gasto en vigilancia es mucho mayor que lo que cuesta el derribo, en haber vigilado todos estos años el edificio y en el mantenimiento de esa instalación cercada, ¿no? Entonces nosotros pensamos que esos gastos también deben pagarlos. El mamotreto hay que derribarlo, es una ilegalidad, lo marca una sentencia, representa la impunidad, la corrupción, el actuar contra el interés de los ciudadanos, pasándose la ley por el forro que durante tantos años se ha llevado a cabo en esta isla y sobre todo en esta ciudad, y en nuestra opinión hay que derribarlo. Y al final hay que vincularlo a otras cosas, al hecho de que el exalcalde de Santa Cruz, el señor Cerolo, pues sea una persona imputada por graves delitos de corrupción y que al final lo que ha hecho este Parlamento de Canarias es blindarlo, demorar el proceso, mandándolo al Senado, degradando el Senado con su presencia y llevando el caso al Supremo sabiendo que con eso se iba a retrasar años y años. Ahora se le abre una fase de juicio oral para una de las imputaciones gravísimas que tiene, y para nosotros hay una cosa que está muy clara: si lo que el señor Cerolo ha hecho es delito, la ley hay que aplicarla con la máxima celeridad, no puede ser la demora que estamos viviendo. Y si lo que ha hecho, lo que ya está acreditado, no es delito, nosotros tenemos bien claro que entonces la ley hay que cambiarla, pero en una sociedad civilizada y democrática una persona como Cerolo debe estar en la cárcel, evidentemente. Grupo de Comunicación El Día.